Muy bien. Nos faltan algunos, pero ya son las 6:02, así es que vamos a empezar, ¿no? Ya para los demás, pues ya cuando venga, ya les vamos a decir que la clase está por vista y ya. Vamos a orar y empezamos. Oramos. Muchas gracias, Padre. Hoy nos hemos regocijado en la mañana, Señor, con el culto que tuvimos, los cultos. Gracias porque pudimos exaltarte, cantarte, escuchar tu palabra, leerla, orar, y todo, Señor, en tu nombre, en tu honor. Y hoy, a pesar de que esto es una clase solamente, queremos también honrarte en ella, que seas tú glorificado y que podamos tener una dirección correcta acerca de lo que debemos de creer a partir de tu palabra. Me dicen mis hermanos que están presentes, pero también está con aquellos, Señor, que no están ahora mismo aquí. Algunos de ellos quizá están viniendo de camino, otros posiblemente no puedan venir, pero sigue estando con nuestra iglesia, Dios, porque queremos honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Enséñanos pues estas verdades contenidas en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a... la semana pasada les decía que no repetimos la semana pasada los 10 mandamientos, pero sí nos viene bien estar repitiéndolos. Entonces hoy vamos a la repetición de Éxodo 20 del 1 al 17, de los 10 mandamientos, así que los vamos a decir de memoria. Si lo saben de memoria, pues hagan el esfuerzo, y si no lo saben de memoria, pues léanlo en su Biblia, ¿no? Éxodo 20 del 1 al 17. Vamos entonces a repetir. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Hasta ahí terminamos. Estamos en el segundo mandamiento todavía. Ya abarcamos una gran porción de tiempo entre la introducción y el primer mandamiento. Y además en el segundo mandamiento estamos justamente en el remate de la segunda cláusula. Ustedes se acuerdan de que este segundo mandamiento estaba en dos cláusulas, o un mismo mandamiento en 2 partes, que eran importantes que las analizáramos, ¿no? Ya dijimos entonces que el primer mandamiento enfoca nuestra mente en el objeto de la adoración, ¿no? Cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, Dios es el objeto de nuestra adoración y pide de nosotros exclusividad. Pero el otro tiene que ver con los modos de adoración, ¿no? Estos son los modos de adoración, la segunda cláusula. Y en esa segunda cláusula, Moisés, que ha recibido las tablas de la ley, el Señor dice en estas tablas que no nos debemos hacer imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Primera cláusula del segundo mandamiento.
Y afirmamos que cuando estamos hablando de imágenes, estamos hablando de imágenes de Él, imágenes de Dios. Evidentemente, insisto, las imágenes están prohibidas también, las que no tienen que ver con Él, porque el primer mandamiento las prohíbe. En el segundo mandamiento está enfocado a imágenes de Él, ¿no? Ya lo vimos allá en la escritura y no tenemos mayor problema con esto. Las imágenes de Él, así que no hacemos ninguna representación gráfica, ¿no? Ni imaginaria incluso de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No debemos hacer esta representación gráfica. Tenemos que tener cuidado en ninguna cosa, ni en una clase de escuela dominical, ni en un mantel, ni nada, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de que una cruz con un monito ahí colgado puede ser una transgresión a la primera cláusula del mandamiento. Pero la segunda cláusula del mandamiento que vimos la semana pasada tenía que ver con esta adoración. Él decía que no te inclinarás a ellas ni las honrarás, ¿no? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, dice allí ya fuerte y celoso y todo lo demás. Entonces sí, vimos que era importante no inclinarnos, no reverenciar, no adorar a esta imagen equivocada de Dios mismo, ni honrarlas. Había que tener mucho cuidado. Ese culto extraño, porque decíamos la semana pasada que las expresiones inclinar y honrar tiene que ver con una devoción, el culto, ¿no? Y entonces decíamos que nosotros hacemos culto. Nuestros domingos son domingos de un culto, de un servicio de adoración. Así que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en lo que hacemos en el culto de adoración. Y hablamos de un sinnúmero de eventos que son importantes que los reflexionemos, ¿no? Que los reflexionemos, sobre todo aquellas cosas que quieren sustituir o suplir a Dios, o aquellas cosas que nos refieren indirectamente a Dios. Hay que ser cuidadosos. Entonces dijimos que el culto público tiene que ser extremadamente cuidado. En el culto lo único que tiene que suceder es lo que Dios ha mandado, y fuera de lo que Dios ha mandado habrá que tener cuidado, como vimos nosotros de los hijos de Aarón que fueron castigados por ofrecer un fuego extraño. Y también decíamos que el problema no era el fuego extraño, sino que el texto dice que yo no les mandé. Es decir, la desobediencia era en realidad el castigo y no necesariamente el incienso quemado, sino la transgresión al mandato del Señor, ¿no? Y así vimos algunas cosas comunes. Hablamos un poco de la danza, del Adviento y algunas otras cosas, y entonces pudimos sacar algunas conclusiones no caprichosas, no denominacionales, no de mis prejuicios conservadores, sino de la Escritura, ¿no? Entonces eso lo vimos y me parece que era significativo. Pero luego, ¿verdad? Como nota editorial del segundo mandamiento, ¿no? Viene una expresión que vamos a estudiar hoy y que llama nuestra atención porque hay una gran confusión en el pueblo evangélico. Porque el segundo mandamiento, que todavía no termina, remata diciendo, después de no te inclinarás a ellas ni las honrarás, y entonces dice esto: porque, dice el texto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estas dos sentencias, yo le llamo notas editoriales del segundo mandamiento, estas dos sentencias, tenemos que hacer un juego de paralelismos. Ustedes se acuerdan que la primera cláusula que nosotros tenemos allá en el segundo mandamiento, no te harás imagen, etcétera, tiene que ir de la mano, o va a ir de la mano, en que Dios es Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y la segunda cláusula, que tiene que ver con que, bueno, la primera es no te harás imagen, la segunda es no te inclinarás a ellas. Esa tiene que ver con la otra parte: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que ahí nos detendremos un poquito y vamos a hacer más bien el énfasis en esto que ha traído tanta confusión al pueblo evangélico, de las famosas maldiciones generacionales. Ahí vamos a poner nuestro enfoque, un enfoque que tiene que ser muy preciso. Después de que dice el Señor la segunda cláusula del segundo mandamiento, ¿no? Entonces, después de que dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás, nos queda claro que no debemos entonces ofrecer fuego extraño, tenemos que hacer lo que Dios nos mandó, no tenemos que hacer una devoción equivocada,
tenemos que adorar al Dios correcto de la forma correcta, y nosotros caímos en la cuenta de que a veces adoramos al Dios correcto de la forma incorrecta. Así que entonces bajo este esquema dice, si tú haces, ¿verdad?, con la intención de adorar al Dios correcto, si me adoras de manera incorrecta, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. El Señor no solamente tiene celo de que haya una adoración distinta a Él, sino tiene celo de que nosotros utilicemos algún otro elemento de la adoración para adorarle en lugar de lo que Él nos mandó. O sea, el celo del Señor, ese Señor que es fuerte y celoso, no solamente entonces se disgusta cuando nos vamos tras otros dioses, esa es plena idolatría, está penado en el primer mandamiento, sino que además Él también quiere exclusividad en la adoración. Él es fuerte y celoso porque Él quiere que nosotros hagamos una adoración que Él ha mandado que hagamos. No comparte las ideas que nosotros tenemos. Evidentemente cometemos muchísimos errores y solamente seremos perfectos cuando vayamos a la presencia del Señor. Pero cuando hacemos alguna situación, alguna cosa en particular en el culto público que Dios no ha pedido, ¿no? El Señor, es como si el Señor dijera, esto no lo mandé y esto yo lo quiero solo para mí, ¿no? Y es celoso en eso, ¿no? Exige solamente exclusividad de Él, no solamente en su adoración, sino en los modos de su adoración, ¿no? No solamente quiere ser celoso en que solamente adórenme a mí, sino además solamente adórenme como yo quiero que me adoren. Y Él es fuerte y celoso en eso también. Por eso hemos insistido tanto en adorar al Dios correcto de la forma correcta, porque hay celo de Dios, celo santo, cuando no hacemos lo que el Señor pide que nosotros hagamos. Hay celo. Él dice, yo quiero no solamente exclusividad en la adoración a mí, sino en las formas de la adoración, soy celoso. Soy celoso. Yo soy este Dios, dice el texto, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, ¿verdad? Y celoso. Pero ¿qué pasa cuando no acatamos las disposiciones del Señor? ¿Qué sucede cuando en este particular que tiene que ver con el objeto de la adoración en el primer mandamiento, es decir, solamente Dios quiere que le adoremos a Él? ¿Y qué pasa cuando nosotros, verdad, nos generamos imágenes de Él y le construimos imágenes a Él y nos inclinamos a ellas y las adoramos? Siendo Dios celoso en su adoración y siendo Dios celoso en las formas de la adoración, entonces hay una sentencia, ¿no? Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Comúnmente, ¿verdad?, en el ambiente evangélico de nuestro tiempo, no solamente en iglesias ajenas a la presbiteriana, en la iglesia presbiteriana hay una gran cantidad de personas que todavía tienen estas ideas de las maldiciones generacionales. Yo no sé de dónde sale esta expresión maldición generacional. En realidad no lo sé. La Biblia no lo tiene, no lo contiene, no hay manera, no hay forma. Es un dogma equivocado que sale de cierta interpretación de textos como este. En realidad, el único texto que sostiene la famosa llamada maldición generacional es este, en donde dice que el Señor es fuerte y celoso y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, vamos a empezar a definir términos para que estemos hablando de lo mismo. ¿Qué entendemos por maldición generacional? Quizá la pregunta a ustedes es que me ayuden a pensar un poco, ¿no? Primero, si han escuchado este término, si alguien se los ha dicho, o lo han escuchado por ahí, o incluso han sido objetos de eso. Y por otro lado, si lo han escuchado, ¿qué significa? ¿Qué se quiere decir con eso? Ayúdenme, por favor. Sí, hermano Jorge, y ahorita mi hermana Marta. Sí, cuando uno comete pecado, Dios castiga a la tercera y hasta por de los pecados. De los pecados del papá. Ok. Esa es una maldición generacional. Hermana. Sí, me recordaba, hermano, de los cuentos de los niños. Ok. Por ejemplo, la bruja que en el cuento de La Bella Durmiente, que dice, pues, que cuando se pica el dedo, dice, bueno, que se iba a picar con un dedo y todo eso. Y yo pienso, bueno, eso es una maldición que la bruja le da a los padres y a la niña. Oh, ok. Sí. Ok, pero esa es una
esa es una historia ficticia, sin embargo vale la pena, pero es una persona externa a la familia, ¿no? Pero cuando hablamos de maldiciones generacionales, estamos hablando de la misma familia, hermana. Se ha entendido que un pecado cometido por un ancestro pasa a ese niño, se lo Claro, practica a la claro. siguiente generación. Sí, exacto. Esa es una maldición generacional. Es decir, el papá o el abuelo era ocultista, practicaba la cartomancia etcétera, y entonces eso sí pasa a la siguiente generación y a la siguiente generación, y si nos vamos muy literalmente, en la cuarta se acaba. Pero bueno, eso puede significar. Ahorita hermano Poncho, hermano Misael, y luego mi hermano Poncho. Sí, bueno, lo entendía, que me lo explicaron a mí. Era, por ejemplo, si tu abuelo fue alcohólico, ¿Ok? y tu padre luego tuvo, y a lo mejor ya y así. Y ya no. Pero el abuelo era alcohólico y el que sigue sí. El que sigue también, el que sigue sí, pero en la cuarta ya se descompone, ya puede haber esperanza de no alcoholismo. Ok, exacto, ese es un concepto. Hermano Alfonso, ahí Ildefonso. Yo siempre he pensado, bueno, maldición generacional, que lo que hizo una persona recibirán castigo la persona más Su generación, 2, 3 y cuarta generación. Ok. generaciones, y siempre he tenido dudas. Digo, bueno, creo que Dios no actúa Ajá. de esa forma, ¿no? Ok. O sea, castigando a otros Ajá, por culpa de los antepasados. por un pecado que no cometieron, que cometió alguien más. Ajá, claro. Eso también, ¿verdad? El castigo hacia las generaciones, no solamente la herencia de alcoholismo o así, sino el castigo, que igual y no son alcohólicos, pero reciben castigo. Esa es una idea generalizada. Sí. O cuando Dios maldice a Caín, ¿no? Y maldice a la gente que quisiera matar a Caín. Ok, esa pudiera entenderse como, no es necesariamente una maldición generacional, pero sí cabe muy bien. Miren, este es un asunto interesante porque hoy por hoy necesitamos romper ciertos paradigmas y ciertos pensamientos equivocados al respecto de las maldiciones generacionales. Lo que se ha dicho es correcto, me parece que eso es lo que impera. Yo también he escuchado esto, ¿no? Pero no solamente he escuchado esto, sino que también he escuchado a hijos, ¿verdad? Diciendo, yo soy como soy por culpa de mis papás, ¿no? Entonces, es muy común, ¿no? Entonces, yo estoy en esta condición por culpa de mi papá, ¿no? Y entonces culpamos a la generación anterior y decimos, estamos acarreando el pecado de mis padres. Y entonces en el pecado de mis padres hay consecuencia para mi vida y no tengo la posibilidad de salirme de esta condición porque, ¿no? Estoy bíblicamente hablando, heredando, como dice Éxodo 25, estoy heredando esa tendencia pecaminosa de mis padres. Eso me parece injusto por todos lados y además antibíblico por todos lados, ¿no? No es así. Recuerdo con mucha, lo tengo muy presente porque lo empecé a vivir hace muchos años en Playa del Carmen cuando estaba yo de pastor, que empezó a surgir una corriente pseudo cristiana de un personaje colombiano que se llamaba César Castellano, creo que no ha muerto, y empezó a surgir el asunto de la famosa corriente G12. No sé si alguno de ustedes escuchó ese G12, ¿no? Que era un negocio piramidal también, ¿no? Una persona se conseguía 12 y es cada uno de esos 12 a otros 12 y cada uno de esos 12 a otros 12 y tenían un poco la imagen de imitar un poco a Jesús con sus 12 apóstoles. Pero una cosa que tenía este famoso G12 era un negocio que se cobraba incluso muy buen dinero de encuentros, ¿no? Había preencuentros, encuentros, postencuentros. Una cosa que sucedía con los famosos preencuentros es que sacaban a la gente a una especie de retiro por algunos días y hacían algunos ejercicios incluso de metafísica, de meditación trascendental y cosas que son prohibidas en la escritura, pero una de las cosas que hacían, yo nunca iba a ir jamás, e incluso yo fui catalogado como un falso profeta por ellos, ¿no? Yo era el falso profeta, ¿no? Y tuve que ir a hablar con unas hermanas de nuestra iglesia y les dije, si ustedes creen que yo soy falso profeta y que esta corriente es correcta, váyanse de la iglesia. No se fueron, gracias a Dios. Pero esta es una corriente perniciosa. Una de las cosas que hacían dentro de esta iglesia, dentro de este movimiento, era un análisis introspectivo de regresión al pasado.
Entonces, a ver, viaja al pasado, porque seguramente hay un pecado no resuelto de tus padres o de tus abuelos, ¿verdad? Que tenga que ser por ti confesado para romper la maldición generacional. ¿Me explico? Es decir, ahora, tú estás en esta condición, eres completamente inocente. Tú estás así porque seguramente alguien en tu pasado estuvo en esta condición y no se ha roto esa maldición generacional. Y entonces el lenguaje era romper la maldición generacional, ¿no? Entonces vamos a viajar al pasado y haciendo un ejercicio raro, ¿verdad? De regresión, esto es una cosa terrible, ¿no? De regresión, de entrar en un estado de meditación en donde regresaban al pasado y veían su pasado, propios pecados y pecados de sus padres y de sus abuelos, y en ese ejercicio de regresión hacían confesión por los pecados de sus abuelos, de sus padres, y podían romper en algún momento la maldición generacional y entonces tener libertad en el espíritu y poder moverse y poder ser librados de un mal generacional, ¿no? Esto era por todos lados equivocado. Ahora, la gente ignorante y mucha gente que no sabía la Biblia en ese sentido, ¿no? Lo creía. Y empezó a justificar su pecado, ¿no? Culpando a sus padres. Y eso era bastante equivocado. Era una cosa terriblemente equivocada. Esta es el asunto que estamos viviendo nosotros hoy día. No solamente en el pasado, hoy día hay personas que tienen este tipo de ejercicios de los encuentros y cobran además un dineral, ¿no? Y la gente va. Y va a tropel, ¿no? Va mucha gente a este tipo de cosas y están súper felices. A mí las hermanas me decían, pastor, es que yo fui librada del pecado de mis padres, ¿no? Y entonces yo decía, ¿qué está pasando, verdad? Esto es una cosa, era novedoso para mí. Ya había escuchado el término, pero después cuando lo vi encarnado en esta secta, ¿no? Dije, algo está mal. Entonces tuve que empezar a enseñar estas cosas. Sí, hermana Lili, perdónenme. Y cuando dicen los padres, yo soy culpable por el pecado que está cometiendo mi hijo, por esto y esto y esto y esto, pues prácticamente es lo mismo, nomás que hacia el presente y no hacia el pasado. Totalmente, ¿no? Totalmente. Hay culpas mutuas, ¿no? Esto no es nuevo, ¿eh? Tratar de justificarnos culpando a otros es muy común, ¿no? No nos podemos justificar culpando a otros. Por ejemplo, esto pasó con Adán y Eva, ¿no? Adán trató de justificarse culpando a Eva y Eva trató de justificarse culpando a la serpiente. Es decir, culpa a otro para que te justifiques tú. Ahora, ¿cuál es el problema en ese sentido? Es que la gente se queda sin responsabilidad. ¿No es cierto? No soy responsable. Soy como soy por culpa de alguien más. En el caso de las maldiciones generacionales dicen, yo soy así por culpa de mis padres, ¿no? Incluso conocemos gente que directamente a sus papás les dicen, así yo soy por tu culpa. Eso no es lo peor es que el papá lo compra, que el papá lo cree y lo sufre. Y el papá y la mamá dicen, ¿dónde nos equivocamos? ¿Qué hicimos mal? Somos culpables de la conducta de nuestro hijo. Somos culpables. Y el hijo está contento porque culpó a los padres y se justificó a sí mismo. Ay, estoy en paz. Yo no soy el culpable. Soy inocente. Blanca palomita. Mis papás son los culpables. Y eso es un error terrible. Eso es algo que verdaderamente, ¿verdad?, sale del esquema de la Biblia. Pero en este análisis, ¿verdad?, encontramos nosotros en el pasaje que el Señor está diciendo esto, ¿no? Soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En este caso, hermanos, en este caso, tenemos que hablar de un principio. Acuérdense que estamos hablando de principios. Y ya no traje pizarrón porque no hago nada en el pizarrón, pero ustedes, no sé qué me da poner en el pizarrón cosas, poner el pizarrón y no escribir en él, prefiero no tener, así no hay tentación. Pero eso sí, si lo pueden tomar nota de este principio es importante. Es el principio de la responsabilidad individual, ¿no? O personal, ¿no? El principio de la responsabilidad individual o de la responsabilidad personal.
El texto dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos y habla de hasta 3 o 4 generaciones. Y además añade de los que me aborrecen. Aborrecer al Señor no es hablar mal de Él. Aborrecer al Señor es no hacer lo que Él ha mandado. ¿Ok? Partamos de ahí. Aborrecer al Señor no es hablar mal de Él. Eso es apostasía. Eso es herejía. No, aborrecer al Señor para el pueblo de Dios es no hacer lo que Él ha pedido que hagamos. Así que le está hablando a los que le aborrecen, a los que no están haciendo las cosas como Él ha pedido que se hagan. En este texto, particularmente de Éxodo 25. Pero sí dice eso, ¿verdad? Que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos. Pero siendo este un principio de responsabilidad individual, ¿no? Y no un carácter de sentencia absoluta, tenemos que ponerlo un ejemplo para ilustrarlo de alguna manera y que podamos tener una dimensión correcta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el padre es ladrón y roba, la pregunta es, ¿afectará a sus hijos? La respuesta es sí, va a afectar a sus hijos. ¿Por qué va a afectar a sus hijos? ¿Porque sus hijos automáticamente van a ser ladrones? No, sino porque al él ser un ladrón y llevarlo preso, las consecuencias de su acto van a perjudicar a sus hijos. ¿Sí me explico? O sea, van a traer consecuencias a sus hijos. Y puede traer consecuencia a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿no? Pueden ser demasiadas consecuencias. Pueden ser las consecuencias de que sus hijos se queden sin el sustento cotidiano. Puede ser que además estén estigmatizados y los señalen como hijos de ladrón. Van a sufrir las consecuencias del pecado de su padre. Pero en ese sentido, entonces, estamos hablando de un principio de responsabilidad individual. El papá es el que peca como ladrón y los hijos sufren el pecado de su padre, pero no heredan el pecado de su padre. ¿Me explico? No son automáticamente ladrones. No lo son. Van a sufrir las consecuencias de los actos de sus padres. Si un padre es alcohólico, ¿verdad? Y está emborrachándose todo el tiempo y pierde su trabajo, rompe su matrimonio, qué sé yo, hay afectación para los hijos. No hay duda. Sin duda alguna. Entonces el Señor verdaderamente esto no lo cierra, sino permite que se lleven a cabo las consecuencias. Para que el padre, ¿no? Borracho, ladrón o lo que sea, entienda que por culpa de él están sufriendo sus hijos. No heredando, ¿no? su condición, sino están sufriendo las consecuencias de su falta. Si hay un matrimonio en donde el esposo es adúltero, es infiel, ¿verdad? Y el matrimonio se rompe, ¿sí o no los hijos sufren? Pero muchísimo. Y la esposa, ¿no? Sufren. Y hay consecuencias. Y una de las consecuencias incluso es el desapego de los hijos hacia el padre o la madre, ¿no? Que fueron infieles. Hay consecuencias, pero no necesariamente heredan la conducta pecaminosa. No necesariamente. Sufren las consecuencias. Pero un hijo de una pareja divorciada, de un padre adúltero, un hijo de un alcohólico, un hijo de un ladrón, no puede, si es ladrón, alcohólico o adúltero, no puede decir, soy así porque así fue mi papá. No puede, no debe. Y el papá no debe decir, mis hijos son adúlteros porque yo fui adúltero. Tampoco. Ahora, ¿cuál es este principio y sobre qué base estamos hablando? En ese sentido, el principio de responsabilidad individual, en la Biblia hay categóricamente una expresión que tiene que ver con las responsabilidades individuales. Una está en Deuteronomio 24 y otra está en Ezequiel 18. Así que vamos ahí para tratar de indagar acerca de este asunto. Lo primero que vamos a hacer es buscar en Deuteronomio 24, 16. Y alguien, por favor, que lo encuentre y lo lea en voz alta, calmadamente, solamente este versículo, por favor. 24, 16. Los varones no irán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Ok, esto es categórico. Si notan lo que dice el texto, es así como decía la hermana Lilith, de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, ¿no? Dice el texto que los padres no morirán por los hijos, o sea, el pecado del hijo no condena al padre. Pero por otro lado, ¿no? Ni los hijos por los padres.
No hay sentencia ejecutora de el pecado de los padres hacia los hijos, sino que la Biblia dice con toda claridad, cada uno morirá por su pecado. Cada uno morirá por su pecado. Esto debe de ser, claro, el principio de la responsabilidad individual. Cada uno morirá por su pecado. Hubo un tiempo, ustedes saben que el pueblo de Israel experimentó por lo menos 2 fuertes y una menor deportación, ¿no? Fueron llevados cautivos, el pueblo de Israel, por su rebeldía. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, por ejemplo, a Babilonia, ¿no? La responsabilidad de ese cautiverio tenía que ver con los padres que se habían alejado del Señor, que se habían entregado a la idolatría, y el Señor los castiga, ¿no? Permitiendo la cautividad en Babilonia. Y son llevados a Babilonia los cautivos. La generación que nace en Babilonia, ¿no? Empieza a darse cuenta de que están en esta condición no por lo que ellos hicieron, sino por lo que sus padres hicieron, ¿no? Si nosotros estamos aquí y estamos aquí porque nuestros padres pecaron, ¿no? Nuestros padres se equivocaron y por eso somos cautivos en Babilonia. Pero entonces la gente equivocadamente empezó a transmitir, ¿no? A diseminar un refrán que se popularizó entre los judíos deportados en Babilonia. ¿Saben qué decía este refrán? Está en 18:2 de Ezequiel. A ver si podemos ver ahí, ¿no? Es antes de Daniel, ¿eh? No tengo razón. ¿Lo tiene, hermana Orqui? Venga. Dice, ¿qué pensáis vosotros? ¿Usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Así, ¿no? Dice el Señor, ¿no? Acuérdense, ese es el contexto. El pueblo está cautivo en Babilonia. El pueblo, fastidiado de la cautividad porque nacieron cautivos, empiezan a darse cuenta de que los padres tienen la culpa. Y entonces, ¿no? Lejos de hacer un análisis de su propia responsabilidad y de su condición actual, empiezan a justificar su cautividad culpando a sus padres. Y entonces empezó a caminar un refrán en el pueblo, ¿no? Este refrán que decía, ¿no? Los padres se comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Saben qué es esto en palabras coloquiales? Los papás comieron los dulces y a los hijos les salieron las caries, ¿no? Es decir, los papás cometieron el pecado y los hijos tienen las consecuencias del pecado de sus padres y son responsables por el pecado de sus padres. Y dice la Escritura, ¿qué piensan ustedes los que usan este refrán sobre la tierra de Israel? Eso dice el texto, ¿no? Que dice esto exactamente, ¿no? Que está diciendo esto, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos, ¿no? Tiene la dentera. Y dice el Señor, nunca jamás, ¿no? Se dirá más este refrán. Vivo yo, dice Jehová. No, sí, ¿no? Que nunca más tendrán que usar este refrán en Israel. Bórrense eso de la mente. Ahora, si nosotros tuviésemos este mensaje aquí hoy día, ¿verdad? Y cualquier persona que piense que hay una maldición generacional por nuestra propia conducta o la conducta de nuestros padres, el Señor vendría y nos dijera, ¿verdad? Nunca más digan esto de maldición generacional. No lo digan más. No lo digan más. Pero ¿por qué no lo vamos a decir más? Y entonces el versículo 3 y 4 es maravilloso. Vivo yo, dice Jehová, vivo yo, Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. No hay tal cosa de que están muriendo, ¿verdad?, los hijos por causa del pecado de sus padres. La verdad detrás de todo esto es que los hijos van a morir por sus propios pecados o van a ser redimidos por la maravillosa misericordia de Dios. Los padres asumirán su responsabilidad y si mueren en su rebelión morirán por su pecado. Y si los hijos imitan al papá, morirán por sus pecados, no por el de su padre. Aquí está el principio de responsabilidad individual. Cada uno es absolutamente responsable de sus propios actos. Cada uno.
Entonces el énfasis sobre las maldiciones generacionales, ¿no? Despojan al creyente de la responsabilidad individual y dañan causan un daño enorme. Es posible que no lo experimenten o no lo hayan experimentado, pero el daño es un daño tremendo. Todavía hoy día, entre cristianos auténticos devotos, hay esta carga. Hay esta carga. ¿Verdad? Porque lo que decía yo hace rato, ¿verdad? Nos equivocamos. Ahora, quiero decirles una cosa. Todos los que somos papás aquí, todos nos equivocamos. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir, yo hice todo perfecto con mis hijos. Todos nos equivocamos. Y los que van a ser papás se van a equivocar. Todos nos equivocamos. Y quizá una de nuestras oraciones tenga que ser, Señor, que mi hijo no tenga las mismas conductas que yo tuve. Salva a mis hijos, ¿no? Es decir, ten misericordia de ellos. Pero todos nos equivocamos. Ninguno de los padres ahora puede decir, yo acerté en todo, ¿eh? No, mis hijos son maravillosos porque la educación que le di fue grandiosa. No, yo los puse en los pies de Cristo. No, soy el papá más precioso del mundo. Y la mamá, no, nos equivocamos y nos equivocamos mucho. Pero tristemente los hijos utilizan nuestros errores para justificar sus faltas, ¿no? Y entonces dicen, yo soy así porque mi papá, porque mi mamá o no me corrigió o es así. Ahora, mi papá era irascible, por eso soy irascible. Mi papá era borracho, por eso soy borracho. Entonces no es mi culpa, sino es culpa de mi papá. Y entonces hay una especie de maldición, o hay una idea de una maldición generacional. Despoja, ¿no?, a la persona de su propia responsabilidad, ¿no? Algún joven o alguna señorita hoy día, yo he escuchado en algunos lugares, ¿no?, en este mundo liberal, ¿no? Terrible, en este mundo terrible, liberal, en donde ahora la agenda LGBTQ más está en boga, ¿no? Algunas personas dicen, yo soy así, yo soy homosexual o yo soy lesbiana o lo que sea, ¿no? Por culpa de mis padres. Y los papás, ¿cómo lo lamentan? Y dicen, ¿dónde nos equivocamos? ¿Dónde erré el camino? Porque directo o indirectamente creen en las maldiciones generacionales. Hermano Miguel. Y hay también esa tendencia social, y a veces aún dentro de la iglesia, de decir, el hijo de su machito, o es el hijo de la pues el hijo sí. Sí, exacto, sí, etiquetamos. Sí, sí. O a los padres, por la conducta de los hijos, o al revés. Por los padres, sí, claro, sí. Y la Biblia dice, ¿no? El alma del padre es mía, el alma del hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. ¿Hay posibilidad de redención para el papá? Por supuesto que sí. ¿Hay posibilidad de redención para el hijo? Desde luego que sí. Pero es responsabilidad absoluta y completamente personal. Hermano Jorge, ¿iba a decir algo? Sí, hermano. De hecho, en la psicología contemporánea es una de las técnicas lo que hacen en las consultas a sus pacientes, preguntando acerca de los papás y por los papás culpando por la conducta de los hijos. Ajá. Es una técnica. Sí. Ahora, creo firmemente que sí vale la pena indagar sobre estas cosas para encontrar una explicación, pero no para generar culpa, ¿no? Es decir, ok, ya lo entiendo, ahora entiendo. Esto no te condena, ¿no? Es decir, ya, claro, entiendo tu conducta, porque un hijo que viene de una familia disfuncional, de padres golpeadores, y esto, desde luego que hay consecuencias en la vida del hijo, sí las habrá. Pero el hijo tiene que entender que no carga con una maldición generacional, ¿verdad? Y que él es absolutamente responsable de lo que él haga con su vida, ¿no? Pero se explica, sí, por supuesto que se explica, hermano. Es que hay diferencia claramente entre eso, las maldiciones y los patrones, ¿no? Ajá. Porque hay veces que nosotros también aprendemos con el ejemplo. O sea, lamentablemente, muchas veces yo tiendo a repetir lo que veo. Y es más fácil repetir
lo que estoy viendo frecuentemente, porque se vuelve normal para mí, que el asunto de hacer oración. Obviamente, cuando nosotros entendemos, o sea, tú a lo mejor tienes una idea, ¿no? Pero a partir de que tú eres adulto, incluso desde antes, cuando empiezas a tener conciencia, todos tenemos la oportunidad de decidir qué quiero hacer, ¿no? ¿Quiero lo mismo o no quiero lo mismo? Claro. Entonces, muchas veces nos refugiamos en los patrones. Sí. O sea, porque sí es bien fácil, ¿no? Ver a la mamá, la hija de la nieta, todas malas empresas, ¿no? Y es bien fácil ver, por ejemplo, drogadictos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor buscar un mismo patrón y se explica. Pero aquí la importancia de nosotros, lo que decía, hacer hincapié en mi responsabilidad. Así es. Cualquier cosa, ¿no? Porque eso no me invita, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo en no las condiciones, pero la responsabilidad. Sí, incluso aún y cuando los patrones existen, y yo repito patrones, soy responsable del patrón que estoy repitiendo. Yo soy responsable, no es culpa de mi papá. Yo decidí seguir ese patrón, ¿no? Yo decidí andar en ese camino. No es culpa de mi papá, es mi responsabilidad. Por eso es muy claro que la Biblia dice, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá, ¿no? En el ejemplo que tenemos, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se desvían del camino, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, ciertamente quise influir porque no fui un buen papá, una buena mamá, sin duda alguna. Pero la responsabilidad de seguir mis pasos o no es de él o de ella. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, ¿cuáles son los riesgos espirituales? Los riesgos espirituales tienen que ver con fenómenos eclesiásticos como ¿no? Ejercicios de retrospección, como ya dije, o de liberación, ¿no? Esos ejercicios en donde traen a la persona, ¿verdad?, que tiene una maldición generacional, y hay gente cristiana, ¿no?, que lo que hace es que hacen algunos ejercicios de liberación, ¿no? Y entonces hacen todo un asunto para liberar a la persona de su maldición generacional. Imposición de manos, expulsión de demonios, algunas mantras, algunas repeticiones de cosas, ¿no? Con tal de sacarlo de la maldición. Porque dicen ellos que no pueden salir por ellos mismos. No pueden. Necesitan un poder sobrenatural que venga y les saque de esta maldición para que puedan estar libres de esa cadena, de ese yugo. Y entonces lo que sucede es que hacen especie de liberaciones, sesiones de liberación, sesiones de regresiones, ¿verdad? Porque les acomoda, es muchísimo más fácil. Pero también, si nosotros entendemos que esto no existe, no hay nada parecido a las maldiciones generacionales, y que nuestros hijos, incluso nosotros, ¿verdad?, cada uno somos responsables de lo que hacemos, ¿no? Totalmente. Imagínense, cuando entendemos esto, los padres quedan liberados de la carga, porque no saben ustedes cómo cargan los papás. Sufren, mueren sufriendo porque se sienten responsables por los pecados de sus hijos. Nosotros lo hemos vivido con gente cercana. Los padres se sienten absolutamente responsables y culpables porque el hijo es tal como es. Y sufren. Pero claro, si los papás se arrepienten de sus malas conductas como padres, el Señor perdona y redime y da nueva oportunidad. Y como dice Pablo a los romanos, ninguna condenación hay. Y los hijos, si siguen en su camino, serán responsables delante de Dios por eso, sin culpa de los padres. Pero cuando el hijo entiende que no está heredando el pecado de sus padres, que es absolutamente responsable, sobre él pesa la responsabilidad, y entonces puede venir a Cristo porque va a decir, ya no tengo a quién culpar. Soy completamente responsable. Y vengo a los pies de Cristo. Si el Señor me llama. Si el Señor tiene a bien poner su gracia en mí, y entonces me puede llamar. Por eso, la segunda parte del final del mandamiento dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Padre, ¿verdad?, puede alcanzar misericordia porque aman al Señor, porque se acercan al Señor. Nuestros hijos pueden alcanzar misericordia, no por nosotros, sino porque el Señor les da la posibilidad de alcanzar misericordia. No hay tal cosa como las maldiciones generacionales. Eso no existe. Ese es un negocio de algunas iglesias, porque hasta cobran,
Pero lo que sí existe es el principio de la responsabilidad individual. Si alguno de nosotros estamos en esta condición de que pensemos que nuestros hijos son como son por nuestra culpa, libérense, por favor. Libérense. No es así. Aun y cuando se hayan equivocado y mucho, la responsabilidad del pecado de sus hijos es pecado de sus hijos y responsabilidad de él. Ahora, lamentamos el pecado de nuestros hijos, ¿quién no? ¿No? Sí los lamentamos, ¿no? Y oramos al Señor y decimos, Señor, ten misericordia de él, ¿no? Ten misericordia, ¿no? Pero no voy a sentirme culpable por eso. Es responsabilidad de mi hijo. ¿Mande? Y al revés también, de los hijos hacia los padres. Al revés también. Hermano Saúl. En la actualidad hablan de que ya no desaparece su padre, sino que sacó los genes de su padre. Ah, sí, genes, sí. Los genes, sí. Bueno, no hay duda de que hay conductas heredadas y conductas aprendidas, no tengo la menor duda. O sea, yo de repente me encuentro teniendo las gesticulaciones o caminando como mi papá, ¿no? O teniendo reacciones como mi papá. No hay duda de que hay cosas que de veras heredan. Creo que sí, ¿no? Sigo siendo responsable de eso. Yo sigo siendo responsable de eso. Yo soy el responsable de mi propia vida, ¿no? Lo que decíamos del Salmo 51, ¿verdad? Contra ti solo he pecado yo. Nadie me impulsó. Imagínense, David lo hizo, ¿verdad? Acusó a Betsabé de su propio pecado, pero el Señor le dijo, tú, y él reflexiona y dice, David, solo yo, sin ayuda de nadie, pequé contra ti. Sí, Joali. No te puntual. Sí. Que incluso ese argumento de heredó los genes, incluso biológicamente como biólogo, Sí. puede decir que está mal. O sea, porque de hecho como biólogo uno estudia que para que un organismo se desarrolle hay dos partes, se le llaman funciones, porque es la parte que viene de los genes y la parte del ambiente. Entonces, finalmente es parte culpa del individuo también. Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Que obviamente puede ser una predisposición si tu familia claro. tiene genes, pero si llevas una dieta saludable, te cuidas, puedes librarte de eso. Claro. Entonces, esa parte finalmente sí es responsable. Claro. Y fíjate qué bueno que lo dices porque a mí me detectaron hipertensión hace muchísimos años y mi mamá es hipertensa. Y yo decía, no es mi culpa, lo heredé de mi mamá. Pero después me enteré que sí fue mi culpa. Por mi mala alimentación, por mi vida estresante, por una serie de circunstancias y concluíamos, soy completamente responsable de mi presión arterial, aunque mi mamá es hipertensa, pero lo pude evitar. Mis hermanos no lo son, pero tienen una vida bastante más relajada que la mía. Entonces, bueno, mi hermana no sé, y más activa y menos sedentaria, sí, ya entendimos eso. Pero eso es cierto, ¿no? ¿Cómo se soluciona el problema? ¿Cómo solucionar este asunto? Primero hay que creer lo que la Biblia dice. El contexto en el que está esta sentencia es el contexto de la idolatría y de inclinarse y adorar a las imágenes equivocadas, ¿no es cierto? Es decir, ahí está el contexto. Lo hemos descontextualizado y por la descontextualización tenemos que encontrar una explicación, y la explicación es lo que está en Deuteronomio 24:16, ¿verdad? Que cada quien es responsable de sus propios actos, y Ezequiel 18, los primeros versículos. Ahí está la respuesta. Esa es la explicación. El alma que pecare, esa morirá. También existe al revés. Si un papá era bien pecador y nunca vino a Cristo, eso no significa que los hijos no van a ser redimidos nunca. ¿Qué tal que hay un padre bien pecador y los hijos vienen a Cristo? ¿Qué van a decir? ¿Es culpa de mi papá? Pues no, ¿verdad? A lo mejor gracias a esta condición el Señor me llamó, no lo sé, pero entendemos que es una responsabilidad absolutamente de cada uno de nuestros hijos y cada uno de nosotros. ¿Nos preocupa, como dije? Sí nos preocupa. Oramos por nuestros hijos que se han desviado, oramos por nuestros hijos que se han desviado. Pedimos misericordia por ellos, sí. Lloramos por ellos, sí. Pero no carguemos la culpa. El alma que pecare, esa morirá. Más bien pidamos que el Señor los llame. Es como cuando dicen que rompen las cadenas. Justamente no. Justamente es lo que queremos evitar. Porque ese es el tema de romper la cadena de la maldición generacional. No, es aceptar la responsabilidad personal, ¿verdad? No romper nada, simplemente es creer, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, y la Biblia dice esto, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. Que cada quien sea responsable de sus propios andares. Ahora, sí creo que tenemos la responsabilidad de la educación cristiana de nuestros hijos, ¿eh?
Pero ¿saben cuántos hijos fueron educados en la iglesia desde chiquititos? Llegaron a ser adolescentes, jóvenes y en un momento dado se fueron. Un montón, ¿eh? Un montón. Son responsables ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los jóvenes que se van a veces? Es muy fácil porque no saben cuántas veces he sido culpable de que alguien se vaya yo. Es que el pastor, no hombre, me tiraba de piedras todo el tiempo. Los sermones los hacía porque sabía se sabía que iba a ir. A mí me han dicho, pastor, ¿por qué hablo de mi pecado? Pues no sabía. No quiero que me echen indirectas. Discúlpeme, la próxima vez voy a ser más directo. Mucha gente, pero pueden culparme a mí, pueden culpar a los ancianos de la iglesia, pueden culpar a las hermanas de la iglesia y se van. No, yo a esa iglesia no voy, es una bola de hipócritas, ¿no es cierto? Y ya encontraron justificación, son responsables. Nosotros no tenemos culpa. Tenemos que aprender cómo ser una buena iglesia, sí. Tenemos que juntar a los jóvenes y tenemos que hacerlos sentir bien, sí. Tenemos que enseñarles a adorar al Señor correctamente, sí. Pero si deciden un día irse, no es culpa de nosotros, ni de sus padres. Perdón, Cris, perdón. Eso de las maldiciones generacionales es tremendo porque si pensamos, consideramos las 4 generaciones que estamos leyendo, la primera generación pasaría a la segunda, la maldición, pero a su vez esta sería la primera de la siguiente, sí. Entonces no solo sería acumulativa, sino que sería eterna. Claro, por supuesto. Yo tengo mi propia historia. Mi abuelo paterno, miren nada más. ¿Se está grabando? Sí. Bueno, mi abuelo paterno, era pastor. Adúltero y borracho. Tengo una combinación así como que... y judicial. Tenía una combinación chistosa, ¿no? Pastor, adúltero, borracho y judicial. Y Pentecostés. Para acabarla de amolar. Él es primera generación, mi papá segunda, yo soy tercera. Y mi hijo que está estudiando en el seminario es cuarta generación, ¿no? Ahora, yo le digo a mi hijo, ¿verdad? Cuidado con el alcohol, no porque heredes, sino porque hay una propensión, es decir, hay una ¿no? De predisposición. Cuidado con eso, pero es responsable. Ahora, mi hijo no toma, yo hablo en estos términos, ¿no? Pero ninguno de nosotros, ni mi papá, ni sus hijos, ¿no? Sentimos que hay una maldición generacional por mi abuelo, que fue tremendo. Ahora, no se trata de que se rompe, se trata de que el creyente entiende que no hay condenación para él, ¿no? Y que soy responsable de mi propia vida. Y que Dios hace misericordia a millares a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Saben qué pasó con el pueblo judío? El pueblo judío, después de que el Señor llamó su atención por la idolatría del becerro de oro, aparentemente debieron haber aprendido la lección. Pero ¿saben cuántas generaciones de judíos murieron después de eso? Un montón, sin Cristo. Solamente un pequeño grupo que le llama a Dios el remanente se salvó. ¿Cuántas personas entraron a la tierra prometida? Que es una figura de la salvación, de la Jerusalén eterna. Una parte ínfima. Josué y Caleb y su familia. Los demás murieron con todo y esta experiencia. ¿Cuántos de estos que murieron en el desierto pudieron haber dicho, verdad, nosotros estamos así porque nuestros padres así fueron? Un montón. Por eso el Señor dice, verdad, tengan cuidado. Hay un principio de responsabilidad individual. Un principio importante. El alma que pecare, esa morirá. Creer en las maldiciones generacionales, también impedimos que nuestros hijos puedan encontrar o puedan ser sensibles a su propia vida espiritual, ¿no? Y al llamado del Señor. No digo que lo resistan porque es irresistible, pero pueden menospreciarlo, ¿no? Porque siguen culpando los pecados, sus conductas por los pecados de sus padres. Debemos asumir la responsabilidad. No permitamos que haya este ejercicio de liberaciones, ¿no? Este ejercicio de
encuentros en donde haya ejercicios de regresión para que rompamos las cadenas de la maldición generacional. Eso ya Cristo lo rompió. El Señor lo eliminó por completo. Él cargó con el pecado de mi padre. Y yo soy libre porque busqué, encontré la verdad, Él me llamó y la verdad me hizo libre. Y soy completamente responsable de eso. A partir de ahí, amados hermanos, no creamos en esto. Y si creemos en esto y tenemos un hijo por ahí o una hija que por ahí están así, no se culpen. Es responsable de ellos. Oremos, lloremos por ellos, pidamos, suplicamos, ¿no? Intercedamos por ellos, pero no son responsables de eso. Los hijos sí. Y ustedes no son responsables de lo que hicieron, no sus padres también, ¿no? Entonces, este asunto de la maldición generacional me parece que tiene que ser tratado con cuidado. Bueno, vamos a terminar, ya son las... Sí, hermano Miguel. Había la necesidad de repente enseñar eso. Sí. Y hablar que si hay algún pecado, lo que tú tienes que hacer es confesar. Como todo que sí. 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 Y dejar, ¿verdad? Yo Sí. porque es condición y porque Es, es responsable, pero también tienes que tratar con ella. exacto. También tomamos el camino, ¿cómo diré? Que yo como Dios conoce mis pecados, me ama como soy y sigo en el altar. Sí, hay mucha responsabilidad personal. Sí. Sí. Estar con él, Sí. sí. Y ser lleno del poder. Sí. Sí. Sí, no. Pero sabe, hermano Miguel, qué difícil. Yo lo entiendo porque yo lo viví familiarmente. Mis padres cargaron por muchos años haciéndose ellos mismos responsables por el pecado de un hermano que yo tuve, que ya murió por años. Incluso muerto, seguían culpándose por el pecado de su hijo. Hasta que entendieron que su hijo era total y absolutamente responsable de lo que hizo. Y se liberaron de eso. Entonces, sí, Gloria. Por otro lado también, si tú estás cargando, ¿no? Cualquiera de nosotros está cargando con un pecado que no es pecado, piensa cosas ocultas, que tú no le dices a la gente, ¿no? Es pornografía, en fin, cosas feas, desagradables. Pero eso es un pecado, no es una maldición generacional. No. Tú estás en ese pecado. Eres responsable. Y lo que tienes que hacer es pedirle perdón al Señor, y si no puedes salir, pide ayuda. Así Para es. eso está bien. Pidamos ayuda si estamos batallando con algo. Así es. Están en pastor los ancianos, ¿no? Uh-huh. Eso es. Sí, hermano Poncho. Pastor, hace un ratito usted mencionó algo en la lectura que sobre la práctica esta de la meditación trascendental, ahorita que comentaba de ese grupo que había, y no sé si entendí bien que dijo que eso está prohibido. Sí. Por la palabra. Sí. ¿Por qué? Sí, bueno, hermana Pati, ahorita contesto. Sí. Claro. Sí, entiendo la pregunta, hermana. Y si yo estuve en una iglesia cristiana y hacían todo eso y me lo hicieron a mí, yo estoy de acuerdo con todo eso y fueron falsos profetas, ¿qué onda? Nada. Al venir a Cristo, al entender las verdades bíblicas, no hay condenación. Hay que decir, Señor, perdóname por eso que hice y creo lo que dice tu palabra. No hay maldición, no hay ninguna. Incluso hay algunos pastores equivocados que dicen, si te sales de aquí, maldición para tu vida. Y toda tu vida, y te maldicen. Ahora, y uno lo compra. Es que estoy maldito. Claro, exacto, es lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, hay maldición, hay pastores que dicen, estás mal, incluso le prohíben a la gente de la iglesia que hablen con esa persona, porque está en una condición de maldición. Eso es terrible, eso es terrible. La meditación trascendental es una disciplina más bien oriental, ¿no? Que la persona entra en trance, ¿no? Se ve a sí mismo, incluso hay conceptos que tienen que ver, vacía tu mente, ¿no? ¿Perdón?
Pon tu mente en blanco, ¿no? Y entra en este estado catatónico, en este estado de meditación que trasciende, por eso es trascendental, que va más allá, para que te dejes llevar por los espíritus y por diferentes circunstancias, ¿no? No hay un pasaje categórico que diga no a la meditación trascendental, pero sí dice, ¿verdad?, que pongamos nuestras cargas en Jesús. La única manera posible de poder librarnos de nuestras culpas y librarnos de nuestra condición es pidiéndole al Señor que nos libere de eso. O sea, nosotros debemos dejar fuera la meditación porque para nosotros lo que es válido es la oración. La oración, ¿sí? Sin duda alguna. Es más poderosa que la meditación. Sí. Más poderosa, ¿no? Mucho, mucho más poderosa. Podemos meditar en la palabra. Sí. Pero no en los términos como se entiende. No, sí, exacto. Sí. No en los términos que utilizan esas personas, Susi. Pastor, bueno, yo sí quiero hacer el comentario, ¿no? Porque hay cosas que parecen como muy, Inocentes. Inocentes o normales. Por ejemplo, hay personas que hacen yoga, ¿no? El yoga también es como muy considerado, pero en el yoga también te piden ese tipo de cosas. O sea, pon tu mente en blanco, no necesitas nada, controlar. Y uno tiene que estar muy consciente, ¿sí?, de que todo eso pues es una forma de apartarse, ¿no? Sí. Hay, sí, claro, dentro de la yoga o del yoga, no sé qué género tenga eso, pero dentro de estas disciplinas hay como dos líneas, una que está tendiendo a la meditación trascendental y otra que tiene que ver más con el ejercitamiento del cuerpo, ¿no? Me parece que cuando una disciplina nos invita a ejercitar el cuerpo, bienvenida, ¿no? Pero cuando nos lleva al tema de la meditación, que normalmente la yoga tiene este sentido, me parece que hay que rechazarla. ¿Dónde está la frontera? Si nosotros somos débiles y no sabemos percibirla, ni nos metamos. Pero si somos capaces de percibir la diferencia y no involucrarnos en este tipo de cosas, igual y pudiera funcionar, cada uno es responsable de esto. Pero tienes toda la razón, es sutil, ¿no? A mí me han preguntado, pastor, quiero hacer yoga, ¿se puede? Yo diría no. A lo mejor porque a la persona que me lo pregunta siento que es débil y que no puede percibir, no puede concebir o no puede discernir con cuidado este tipo de situaciones, ¿no? Pero ciertamente hay disciplinas de esta naturaleza, ¿no? Que nos invitan a esa meditación trascendental, ¿no? Que nos llevan, incluso los ejercicios de las oraciones de visualizaciones creativas, ¿no? Son también un tipo de meditación trascendental en donde uno figura en su mente lo que quiere y eso que tiene en la mente se lo pide al Señor y el Señor está obligado a cumplirlo, ¿no? Sí, hermana, ¿qué te? En 2 Corintios 5:17, cuando nos dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. Y eso yo lo comprendí en mi conversión. Sí. Yo no tenía que seguir la claro. cuerpo comportamiento de claro, madre, claro, que es el Cristo. claro. Pues, ella ya vino en sí, claro. Pero dije, eso no debe para mí, ni aún conductas que hayan pasado que Jesús haya pasado. Nada, soy una nueva criatura, ¿no? Y la nueva criatura no trae una herencia de maldición generacional. Qué bueno que mencionó, porque eso es verdad, ¿no? El que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Nuevitas, ¿no? Gracias a Dios por este texto. ¿Alguna pregunta o comentario más? La próxima semana vamos a continuar con el tercer mandamiento. Ahí nos detendremos un ratito. Y si Dios permite, en mayo, ¿verdad?, vendrá a visitarnos el autor de esta clase y le vamos a pedir que nos enseñe directamente la clase, ¿no? Entonces vamos a degustar un buen banquete. Yo lo sé, pero el que viene detrás de mí es mejor. Muy bien, ¿les parece que oremos? Sí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no daría por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Sí. ¿Oramos? Oramos. Padre, te damos gracias porque nos permites esta interacción, esta clase donde podemos pues meditar juntos, compartir nuestras experiencias, ideas, pero además descubrir, si no es que recordar, aquellas cosas, Señor, que a veces nos estorban. Padre, te rogamos
que a ninguno de nosotros nos pese este concepto de las maldiciones generacionales. Que ninguno de nosotros sintamos que somos culpables de las conductas de nuestros hijos. Ciertamente, si nos equivocamos, Señor, perdónanos. Y tú nos perdonas. Y te olvidas de ese pecado. Pero por otro lado, Señor, si nuestros hijos, nuestras generaciones están alejados de ti, redímeles, regrésales, ten misericordia de ellos, estórbales cuando están en un camino equivocado, pero no somos responsables de eso. Pero tú, Señor, eres capaz de salvar y de llamar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones. Gracias por esto, Dios. Nosotros somos un ejemplo, nos has llamado a nosotros a pesar de nuestros padres y te alabamos por eso. Padre, ayuda a los padres jóvenes que tienen hijos pequeños o adolescentes para que entiendan y que puedan comprender la importancia de la educación cristiana de sus hijos, para que nunca se aparten de tu camino. Sin embargo, esos hijos serán responsables de sus propios actos. Te alabamos y bendecimos y te pedimos que nos dirijas a casa ahora para que podamos encontrar un buen sueño reparador y que si tu voluntad es que despertemos mañana, pues hacer las cosas que nos has pedido hacer para tu gloria y tu honra. Bendice a mis hermanos, bendice a nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Amén.